Haré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Gloria al Señor. Esperamos bendecir tu vida en los próximos minutos en Facebook y en YouTube. Bienvenidos a todos. Pueden tomar su lugar. Oigan, qué buen domingo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? No, voy a volver a preguntar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y que llegar a la casa de Dios es una bendición? Dios es bueno. Dáselo fuerte al Señor, al Espíritu Santo. ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto! Es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Realmente me siento gozoso de que hayas podido tomarte el tiempo de venir a la casa de Dios y recibir su enseñanza, recibir su palabra, que es la única que nos edifica, si somos honestos. Uno puede juntarse con buenas personas, recibir buenos consejos y por momentos puede desanimarte, pero realmente lo único que nos llena en nuestra vida, lo único que puede traer gozo verdadero y verdadera paz y verdadera alegría y una verdadera vida plena es la palabra de Dios o el mismo Jesús. Y el día de hoy vamos a aprender de esto. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? A ver, quiero que levanten su mano. Ay, sí. Vi muchas manos levantadas. Voy a volver a preguntar. A ver, ¿cuántos no leen Biblia? Mira, es mejor ser honesto a ser mentiroso. Dice la palabra de Dios que las mentiras esas son del diablo. Entonces, ¿cuántos no leen Biblia? Está bien, mejor ser honestos, ¿no? Orgullosos de su honestidad. A ver, ¿cuántos sí leen Biblia? Ok, espero que sea la verdad. Recordemos siempre que Dios, o que es importante siempre, algo que cuando puedo lo menciono en esta iglesia. A mí, más que me crean todo lo que les digo, me interesa que lean la Biblia. Porque todo lo que hablamos aquí en la iglesia, el problema de muchos creyentes o de muchos cristianos o de muchos hijos de Dios es que van a las iglesias y uno a veces no es tan crítico, no realmente se cuestiona si realmente en ese verso, en ese lugar en donde dijo el pastor, realmente está lo que dijo. Hay que buscarlo. Esa es la importancia de leer la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia, nadie le puede venir a contar. Uno sabe lo que está ahí, uno sabe las promesas de bendición. Es como cuando en un trabajo dices, bueno, voy a aprender esto de contaduría para que cuando tenga mi empresa no me quieran chamaquear. Bueno, lo mismo es leer la Biblia con la iglesia. Voy a conocer todo para que no te vayan a decir algo que no es. Y aquí en Comunidad de Dios, personalmente, siempre algo que vamos a cuidar es siempre hablarte con la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos libre de hablarte otra cosa que no sea palabra de Dios. Y hoy quiero que aprendamos acerca de las Escrituras, porque de estas se puede aprender, se puede profundizar, se puede tomar. Por eso es importante que siempre vengamos aquí con un corazón dispuesto a aprender. No solamente porque hay veces en donde el pastor puede dar una palabra y puede salir animado, pero bueno, ese ánimo tarde o temprano puede desaparecer. Pero las enseñanzas de la palabra de Dios, esas quedan para siempre. Esas nadie te las va a quitar. Es por ello que de la Biblia no solamente tenemos que aprender a que ésta nos inspire, sino que también que nos enseñe. Y la iglesia necesita más que una palabra que los apasione y los inspire y los haga salir gozosos de la iglesia, que claro que lo hacemos y creo que siempre salimos gozosos, pero necesitamos palabra de Dios, enseñanza, y no solamente escucharla, sino aplicarla. Jesús dice en Mateo, en el sermón del monte, dice, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la aplican. Digo conmigo, aplicarla. Ok. Y la aplican. Estos se les puede comparar como aquel hombre que edificó su casa sobre una roca y vinieron fuertes vientos, tormentas y nada derrumbó su casa porque estaba cimentada en la roca de la palabra de Dios. Pero aquellos que escuchan la palabra
y no la aplican, porque hay gente que el hecho de que estés aquí no quiere decir que vayas a tener una vida bendecida, ¿verdad? El hecho de que estés aquí sentado el día de hoy muestra tu interés de querer acercarte a Dios, pero el verdadero interés que debemos de demostrarle es cuando aplicamos su palabra, ¿verdad? Y los que no la aplican, Jesús los compara con aquellas personas que construyeron sobre la arena, sin cimientos, y que cuando llegaron tiempos difíciles, su casa se derrumbó, porque no estaban cimentados en la palabra. Entonces lo que necesitamos en esta casa es enseñanza de la palabra de Dios y poder aplicarla. Mira, levanta tus manos. Y quiero que repitas conmigo: Señor, escucharé y aplicaré tu palabra en mi vida. Amén. Hay que aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Y el día de hoy, entrando en palabra, quiero que tomes nota y que aprendamos el día de hoy. Algo que hacía con los líderes, el hecho de tomar nota es más que nada para que no se te olvide. Porque si ahorita yo pregunto a cada uno de ustedes qué prediqué el domingo pasado, difícilmente me van a dar un verso de lo que hablé, ¿verdad? No lo voy a hacer porque aquí no estamos para quemar a nadie. Pero no es tan espiritual, simplemente es para que la palabra que aquí se da te la puedas llevar a tu casa con calma, puedas leer los versos y puedas aplicarlo en tu vida. Y el día de hoy estamos en la segunda parte de servimos porque amamos. Y tú has escuchado esta frase, este lema que se ha vuelto parte de Comunidad de Dios. Servir es un honor. Y nosotros lo hacemos porque amamos a Dios y por ende amamos a las personas. La Biblia dice, el que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Así que nosotros servimos a Dios porque le amamos, pero también servimos a las personas porque los amamos también. Servir es un estilo de vida. Servir, la semana pasada hablamos, un poco recapitulando, estábamos hablando que servir no tiene una clase socioeconómica exclusiva para hacerlo. En la Biblia aparecen reyes y criados sirviendo al mismo Dios con sus acciones y con sus bienes también. Había gente que tal vez no podía seguirle, pero lo servía con sus bienes, dice la palabra de Dios. Y había otros que no tenían bienes, pero a este le servían con sus acciones. Servir, algo que también escuchamos, fue que servir no es negociable. Josué dice, ustedes decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Les estaba diciendo que podían escoger a qué Dios podían servir, pero no podían escoger si querían servir o no. Al Dios que escogieran, a debían servir. Porque ¿qué denomina o qué hace que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Dios? No el hecho de que vengamos a la iglesia todos los domingos a sentarnos a escuchar palabra. Eso no hace que Jesucristo sea tu Dios. No el hecho ni siquiera de que vengas a las demás actividades. El hecho o lo que comprueba que Jesucristo es tu Señor y lo has declarado como tu Dios es que le sirves. Si no le sirves, entonces no es tu Dios. Porque si algo se compara en la historia es que a los sirvientes, a la servidumbre, a los que tenían amos o esclavos, ¿cuál era la denominación que estos tenían? Es que les servían a su amo. No digo que seamos esclavos del Señor, pero a debemos servir. Y eso es algo de lo que hablamos la semana pasada y fue poderoso. Sin embargo, no todos hemos tomado el llamado a nuestras vidas del servicio. ¿Sabes? Los enemigos del servicio, lo que nos impide servir, sin duda son varias cosas. No puedo decir que solamente es una. Pero una de las principales enemigos de que nosotros como hijos de Dios nos desarrollemos en el servicio son las excusas. ¿Y cuántos excusones hay acá? Benditas excusas. ¿A poco tú no conoces a alguien que aunque lo invites a cenar o que estás al pendiente de él, siempre tiene una excusa? Y hoy vamos a hablar de ello. Quiero ser bien claro con este mensaje, la verdad te digo, no le quiero añadir más. Es la palabra de Dios y esta es espectacular. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es la única verdad? Es la verdad.
es la verdad. Entonces hay que creerla, y en ella creemos, y de ella predicamos. Entonces hay que creerla y vivirla. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo 20:19, o préndela. Mateo 20:16, perdón. Y vamos a empezar con la palabra del día de hoy. Ahí toma nota, vamos a aprender muchísimo. Esto va a estar bueno. Mateo 20:16 dice esto: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Ok, vamos a empezar acá. Mira, hay dos llamados que nuestro Señor Jesucristo hace a nuestras vidas cuando se acerca a nosotros. El primero, y claramente no lo menosprecio, es muy importante, es el llamado a la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¡A su onda! ¿Cuántos de aquí son salvos? Ok, el primer llamado que el Señor Jesucristo nos hace es un llamado a la salvación. Este es importante. Y el segundo llamado que Jesús nos hace es un llamado al servicio. Y yo me tomo el riesgo de decir que aquí se refiere a que solamente los que sirven son los escogidos. Los llamados, bueno, son llamados, reciben la salvación, pero realmente los escogidos son los que tienen o reciben en su vida el llamado del servicio. Muchos de aquí son salvos, y esa es una bendición. Pero aunque sean salvos, muy pocos hemos tenido o experimentado o hemos recibido la bendición o hemos respondido al llamado del servicio. Si tú nunca has pensado en servir a Dios, si yo nunca he pensado en servir a Dios, entonces no soy de los escogidos. Tal vez fui de los llamados, y gracias a Dios soy salvo. Pero si en mí tal vez ha habido el deseo, pero no he respondido al llamado que Dios me hace de servir, solamente soy de los llamados y no de los escogidos. Los escogidos son aquellos que responden al llamado del servicio que Jesús hace. ¿Y cuántos acá quieren ser escogidos por Jesús? Quieren ayudarlo a hacer su voluntad. Los que escogidos son aquellos que sirven, aquellos que no se quedaron solamente con el hecho de ser salvos o que recibir este gran regalo que es la salvación, que lo recibimos no por obras, sino por gracia, un regalo inmerecido. Pero estos no se quedaron solamente con recibirlo, sino que dijeron: Jesús, aunque tú me lo das sin esperar nada a cambio, yo voy a responder con mi servicio y te lo voy a entregar a ti. Hay otros que no han hecho eso, que solamente se han quedado con la salvación, y le doy gloria a Dios que eres salvo. Pero hoy yo bendigo grandemente a todos aquellos, y no hablo solamente en un área de voluntariado de la iglesia, sino que bendigo a aquellos que en donde quiera que están, honran y sirven al Señor todos los días de su vida, porque estos fueron escogidos por Él. De verdad. Creo que podemos aplicarlo también a la palabra del Señor. Yo creo que Él lo mínimo que esperaba de nosotros al morir por nosotros es que le sirviéramos y que le recibiéramos en nuestro corazón. Que mínimo que haya valido la pena, y aunque no le sirvamos como tal, que haya valido la pena y yo sea salvo, que sea de los llamados. Pero benditos aquellos que no se quedaron solo con eso y decidieron ser siervos útiles y dijeron: Señor, yo no solamente me quedo con la salvación, yo te entrego mi servicio, te entrego mi boca para predicar, te entrego mis manos para llevar a cabo tu obra, te entrego mis pies para ir a predicar, te entrego mis bienes, mis recursos, mis oportunidades, todo lo que yo te pueda dar a ti, Señor, por tu sacrificio en la cruz. No me quedaré solo con la salvación, sino que te voy a servir todos los días de mi vida. Esos son realmente los escogidos. Son los escogidos. Los otros nada más van a la iglesia. Está bueno, es que es palabra de Dios, no te enojes conmigo. ¿Por qué muchas veces como hijos de Dios no servimos? ¿Te has preguntado esto?
¿Por qué? Y para aquellos que están en el liderazgo, tal vez de un área, de un grupo, de lo que sea que tenga que ver con el ministerio, se podrán haber dado cuenta que el hecho de animar a gente a que sirva a Dios no es cosa fácil. No es cosa sencilla. El hecho de que gente llegue a tu grupo, de meterlos al encuentro, a la academia, casi hay que estarles rogando que vengan temprano a servir, no es cosa fácil. ¿Por qué? Por las excusas. Di conmigo, excusas. Mira, acompáñame a Lucas 14:16 y quiero darte un par de excusas en una historia que Jesús contó. Esta es la historia del hombre rico y la gran cena. Conocemos esta historia en donde este hombre rico dijo: mira, voy a preparar una cena para todo el pueblo. Fue con sus sirvientes y le dijo: mira, invita a tales personas. Y tales personas se excusaron. ¿Cuáles fueron sus excusas? Alguna vez hablé de esto en un macrogrupo, entonces quiero que lo retomemos. Dice, versículo 16 dice esto: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó o compartió a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y quiero que veamos, porque hasta para poner excusas hay que ser inteligente. Estas excusas no tienen ni pies ni cabeza. Primero, la primera persona dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Primero, ¿quién compra una hacienda sin antes verla? Pero bueno, cualquier excusa para no ir a ver a Dios o ir a servirle funciona, ¿verdad? Y segunda cosa, era una cena. ¿Quién va a ver un rancho o una hacienda de noche? ¿Le llegó el CFE ahí o qué pasó? ¿Cómo iba a ver? ¿Cómo iba a analizar lo que había comprado? Excusas sin pies ni cabezas. Pero bueno, si lo vemos también por la otra parte, al hecho de que diga una hacienda, yo puedo decir que era un hombre bendecido. Tal vez era un hombre que tenía muchos negocios, ¿verdad? A ver, ¿cuántos empresarios hay acá? Que tienen su negocio, que venden, lo que sea. Bueno, este se refiere al típico hombre de negocios que dice: tengo tiempo para todo lo que tenga que ver con el negocio, menos para Dios. Tengo tiempo para todo lo que deje plata, menos para Dios. Tengo tiempo para todo lo que me traiga beneficio, menos para Dios. Brandon, ¿cómo así? Entonces ¿Dios no quiere que tenga negocios? Claro que Dios quiere verte bendecido y que prosperes y que tengas tu empresa y que tengas negocios, pero que esta no quite el lugar que a Dios le corresponde como prioridad. Y para este hombre, su prioridad no era ir a servir al Señor o ir a buscarle a su cena, eran sus negocios. La prioridad en nuestras vidas, escúchame bien, siempre debe ser Dios. Sin importar qué, la prioridad número uno en mi vida siempre debe ser Dios. Pero para este hombre era la hacienda, tiene que ir a verla, los negocios, que la hacienda no puede esperar, el día de mañana no va a estar ahí, se va a ir volando, ¿qué va a pasar? No, pero ahí uno denota cuáles son las prioridades en su vida. El problema no es tanto que la gente vea tus prioridades, el problema es que Dios se está fijando en ellas. Y si hay algo que le está quitando el primer lugar a Dios, entonces hay que reacomodar las prioridades, porque Dios, sin importar qué, siempre debe ser número uno en nuestras vidas. Siempre, siempre, esas son prioridades. Y como seres humanos, como personas y como hijos de Dios, debemos aprender a ordenar nuestras prioridades. Yo me acuerdo cuando era aún más joven, iba a decir cuando era joven, ¿no? Cuando era aún más joven, tal vez tenía como 15 años, ya me iba involucrando en la iglesia poco, pero era cuando Claudio estaba aún más involucrado. Y pues había un evento y me decía:
Y yo le decía, Claudio, voy a ir con mis amigos, tienen una fiesta, tienen una reunión, van a ir a cenar, van a ir a comer y yo quiero ir con ellos. Me dice, ala, ya como lo tengo aquí grabado, cómo me estresaba, hasta lo escucho aquí, Dios mío. Me decía, Brandon, hay prioridades. Hay prioridades. Y hay prioridades. Y no solamente te lo digo porque seamos de la familia pastoral, que eso también es una prioridad muy importante y que debes de estar ahí. Pero dejando eso de un lado, tú como persona debes aprender que la prioridad en tu vida, antes que cualquier cena, que cualquier trabajo, que cualquier amigo, que cualquier viaje, siempre es Dios. Nunca vayas a poner algo. Si tienes que elegir entre Dios u otra cosa, siempre elige a Dios. Y al día de hoy me funcionó. Me funcionó. Porque Dios siempre es prioridad, sin importar qué. ¿Verdad? La segunda excusa que dijeron aquí en el versículo 19 dijo, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. ¿Quién compra 5 yuntas de bueyes sin probarlas? Otra vez otra excusa tronada. Voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otra excusa que regularmente como personas ocupamos es el trabajo. Ay, es que tengo tanto trabajo que no me da tiempo de ir a servir. Me da tiempo de ir a la iglesia, pero no me da tiempo de servir. Tengo tanto trabajo, no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia. La excusa del trabajo para no servir a Dios es clásica. Esa es base. Y yo te digo algo, yo sé, no me malentiendas, no digo que dejes tu trabajo para servir a Dios. Que anteriormente en la Biblia así lo hacían, pero hoy no les voy a predicar de eso. No digo que dejes tu trabajo para servir a Dios, porque Dios nunca resta, siempre suma. Y si tienes que quedar bien con la iglesia y quedar mal con tu trabajo, no es así. Así como lo mismo, antes de ir a trabajar, primero tienes que quedar o cumplir tu rol como padre o madre. Antes de ser un trabajador, primero eres padre o madre, esposo o esposa. Antes de ir a estudiar, recuerda primero que eres hijo. Siempre tenemos roles como bases. Pero aún después de eso, si el trabajo nos quita la bendición de poder ir a buscar a Dios, eso quiere decir que el trabajo es prioridad. Y no digo que no, el mismo trabajo Dios se lo dio al hombre, pero 6 días le dio al hombre para trabajar. El 7º era de Dios. No te voy a decir necesariamente el sábado, elige el que tú quieras. Si es el domingo, mejor, porque ya estás aquí. 6 días le dio al hombre para trabajar, 1 es de Dios. 6 días solamente. Y no puede ser que el trabajo, el mismo que nos lo dio Dios, nos aleje de Dios mismo. Entonces, ¿qué va a decir Dios? Entonces, solamente sin trabajo te tengo en la iglesia, mejor te lo voy a quitar. Y si te doy trabajo, te alejas de mí, mejor quédate así. Entonces, que aun cuando Dios nos bendiga con la bendición de un buen trabajo, nunca se te olvide que Dios es prioridad. Porque ese mismo trabajo te lo dio Dios, no lo conseguiste tú. Ese te lo dio Dios. Y aún así la excusa del trabajo a veces es un poco ilógica y da de notar la poca importancia que le damos al reino de los cielos. Porque yo conozco gente que trabaja y trabajan duro y aún así no faltan ni un domingo a la iglesia. Y yo lo veo. Y aún así hacen sus grupos de conexión. Y aún así vienen a su academia. Y aún así asisten a los talleres. Pero realmente ahí denotas cuáles son tus prioridades. Y te digo, el problema no es realmente que tu pastor las vea o que tus líderes las vean. Al final de cuentas aquí te predicamos y te bendecimos y te amamos. El dilema es que Dios también las ve. Y no vaya a ser que porque Dios no es prioridad en tu vida, aprendamos a la mala y nos quite dichas cosas, ¿no? Versículo 20 dice esto, última excusa. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta es otra, la excusa de la familia. Ahora, ojo, quiero ser muy claro con esto. No digo que no es prioridad pasar tiempo con la familia, pero sin embargo Dios sigue estando primero que la familia. Y no sé si esto te caiga así como ¿qué onda mi familia? Dios sigue siendo antes que la familia.
Él es primero. Claro que hay que tener tiempo con la familia. Claro que hay que pasar tiempo con tus hijos. Eso es prioridad. Pero que tu familia no reemplace a Dios. Tu tiempo con Dios, tu intimidad con Él, esa siempre es prioridad. ¿Cómo, Brando? Entonces Dios no quiere que esté con la familia. Claro que quiere, sin importar qué, pero Dios sigue estando primero. Dios sigue estando primero. Yo me acuerdo mucho, y a mí me pasaba, yo me sacaba de onda bien raro. Yo cuando le preguntaba a mi papá, no sé por qué le preguntaba esto, pero hoy me sirven mis prédicas, la verdad. No sé ni por qué se lo preguntaba, era un niño. Le decía, papá, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y por alguna razón, él ponía a Dios antes que a mí. Y yo así de, ¿cómo así? ¿Por qué está Dios antes que yo soy tu hijo? Dice, no, lo siento. Y le dice, no, ¿y por qué está Dios antes que mi mamá? ¿Cómo así? ¿Y por qué está Dios antes que la iglesia? ¿Cómo así? Pero él siempre me decía, Dios, familia, iglesia y trabajo. Pero Dios siempre estaba en primero. Porque Dios en nuestras vidas siempre debe ser prioridad si queremos bendiciones. Si no las quieres, bueno, puedes seguir con tu vida normal. Pero aquellos que quieren bendiciones en su vida, en su diario vivir, pueden y necesitan tener a Dios en primer lugar. Y cuarta, que va unada a la excusa del trabajo, es la de no tengo tiempo. Conozco gente que aún con muy poco tiempo deciden dar un extra y deciden servir al Señor sin importar qué. Entonces yo me pregunto, si no te identificas con unas de estas, es porque tal vez tienes otras, o es porque tal vez tú eres servidor y este no es tu caso. Pero ¿con cuál te has estado excusando tú para no acercarte al Señor? ¿Con cuál? Y esto es bien importante porque como personas debemos aprender a ordenar nuestras prioridades. Y si nuestras prioridades no están en el orden correcto, tarde o temprano Dios nos lo va a hacer saber. Cuando en el trabajo ya no nos den el ascenso que esperábamos, cuando vino el despido, cuando pasaron tales cosas. Bueno, es que Dios siempre es prioridad en la vida. Y cuando tengas a Dios como prioridad en tu vida, te podrás dar cuenta que aun aunque pierdas todo, si Dios es prioridad, tranquilo, puedes volver a crearlo. Dios te lo puede volver a dar. Y sabes, para aquellas personas que dicen no tengo tiempo para servir a Dios, estudiando pensé esto, que Dios le da tiempo a aquel o a aquellos que lo ponen como prioridad. Porque si somos honestos, físicamente sí hay tiempo. Sí hay tiempo, el dilema es que las prioridades están mal. Pues hay tiempo, por ejemplo, no te voy a hablar de la Biblia, pero esta es cuestión de prioridades. Hay tiempo, 2 horas de Netflix no parece tanto, pero 2 horas de gimnasio parece mucho. ¿Verdad? 1 hora en el TikTok parece mucho, pero 1 hora, por lo menos ni siquiera venir, conectarse a la transmisión en Café con Dios, parece mucho. Bueno, que ahorita ya no es en línea, ya es totalmente presencial. Entonces, nuestras prioridades están mal acomodadas. Y nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Y Dios le da tiempo para servirle a aquel que lo pone como prioridad. Si tú no tienes tiempo para servir a Dios, es simplemente porque no es tu prioridad. Porque no es tu prioridad. Conozco gente tan ocupada que sirve al Señor. Conozco gente media ocupada que sirve al Señor. Y conozco gente que no hace nada que también sirve al Señor. El tiempo para servir no es excusa. Y viceversa. Conozco gente con mucho tiempo disponible que no sirve. Conozco gente con medio tiempo disponible y no sirve. Y conozco gente con muy poco tiempo disponible y tampoco sirve. Esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Porque realmente, si somos honestos, todos siempre tenemos tiempo.
para servir al Señor. No es excusa el tiempo. Si buscas en algún momento de tu día, no sé cuántas horas, pero sí hay un par de horas que tienes desocupadas. No me vas a decir que no. Y si no es en tu día, es el fin de semana. O en algún momento. Nadie está trabajando 24 horas los 7 días de la semana. En algún momento hay tiempo para buscar del Señor. Esto es muy importante, que como iglesia pongamos a Dios en primer lugar. Porque de ahí se detonan todas las bendiciones y cosas buenas para mi vida. Vienen cuando pongo a Dios como prioridad. Vienen cuando lo pongo en el primer lugar. Yo conozco a padres que regañan a sus hijos porque pasan demasiado tiempo en la iglesia. Pero cuando estaban ahí en la discoteca y regresaban a las 3 de la mañana, ahí sí no los regañaban. Solo es cuestión de cambiar las prioridades. Antes ocupabas el tiempo para el pecado, ahora toca ocupar todo el tiempo para Dios. Sí, porque 2 horas que ni son 2, en un bautizo, en una fiesta con los amigos, que regularmente son más horas, parece poquito. Pero venir 2 horas al servicio un domingo, parece mucho. Es cuestión de prioridades. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? Y estas y todo tipo de excusas para no servir al Señor. Entonces yo te pregunto el día de hoy, ¿de cuáles eres tú? ¿O de cuáles quieres ser tú? ¿De los que ponen excusas ante todo y sobre todo para no servir al Señor? ¿O de los que dicen, Señor, yo te voy a servir sin importar qué, todos los días de tu vida? ¿Cuántos quieren ser de los segundos? Levanta tus 2 manos conmigo y di, Señor, todos los días de mi vida te voy a servir porque tú eres prioridad en mi vida. Amén. Amén. Pero aún con las excusas que pusieron todas estas personas, Jesús dijo, está bien, ¿no tienes tiempo para venir? Está bien. ¿No tienes tiempo para la cena? Está bien, no pasa nada. Ve por otros. Que otros vengan a mi cena. Ojo con esto, versículo 26 dice esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, esto está muy fuerte. ¿Cómo? Si alguno viene a mí pero no aborrece básicamente a la familia, no puede ser mi discípulo. Esto es muy fuerte para la iglesia contemporánea, para la iglesia de hoy en día. Pero realmente, ¿cuál es el corazón que está tratando de transmitir Jesús? Es que aún por encima de la familia siempre está Dios. No tanto que los aborrezcas, aunque sé que hay uno de esos aquí, que se lo tomaron muy en serio este verso y dicen, yo le sirvo a Jesús y aborrezco a mi familia. No es eso. Aquí lo que Jesús está queriendo decir, siempre que vengan ante mí, yo soy prioridad, aún encima de hermanos, de hermanas, de madres, de padres, de hijos, aún encima de todo eso, yo Jesús, yo Dios, debo ser lo primero en tu vida. Debo ser lo primero en tu vida. Porque si somos honestos, ¿quién te dio la familia? Si no Dios. Entonces Él debe ser antes que la familia. ¿Quién te dio el trabajo? Si no Dios. Entonces Él debe ser antes que el trabajo. ¿Quién te dio la vida? Él debe ser antes. Siempre en primer lugar debe estar Dios. Ahora, ojo con esto. La razón por la que mucha gente no sirve simplemente es porque no ama. Porque el que ama sirve. Aquella esposa que ama a su esposo, a este le sirve. Me da risa porque los esposos voltean a ver a sus mujeres. Aguas, corres riesgo, Todo esposo que ama a su mujer, a esta le sirve. Y quien no ama no sirve. Entonces, si no le sirvo a Dios, quiere decir que no le amo tanto.
vengo a la iglesia, no quiere decir que le ame y por ende que le sirva. Y realmente le pido a Dios porque tu vida sea bendecida. Oro por eso. En mi cuarto doblo mis rodillas y van siempre en mis oraciones, pero sé que una de las formas más efectivas, más que yo pueda orar por ustedes, que sé que es de bendición, pero una de las formas más efectivas para que tú seas bendecido es que sirvas. Es que le sirvas al Señor. Y a través de esto, bendición llegará a tu vida. Y los que no sirven es porque no aman. Porque todo el que ama sirve. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya gente que no sirva al Señor después de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo es posible que no le sirva? Mira, yo quiero preguntar, ¿cuántos llegaron enfermos a la iglesia y hoy están sanos? ¿Por qué no servirle? Ahora, ojo, ¿cuántos llegaron con su matrimonio tronado y hoy tienen una familia plena y feliz? Otra pregunta, ¿cuántos llegaron con finanzas, deudas destruidas, tronados, sin trabajo y hoy son bendecidos por el Señor? ¿Por qué no servirle? ¿Cómo es posible que después de todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, cómo no servirle? ¿Que acaso no ha sido tan bueno? ¿O pasa que yo no le he amado tanto? Yo cuando me pongo a pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida, digo, Señor, si no te sirvo es porque soy un ingrato. Los veo a ustedes, veo a la iglesia, veo a mi familia. Digo, Señor, ¿por qué no he de servirte? ¿Cómo no he de servirte si he visto matrimonios restaurados? ¿Cómo no he de servirte si mi familia es bendecida? ¿Cómo no he de servir al Señor? Tú tienes muchas razones para servir al Señor. Tienes tantas razones. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho cosas buenas por ti? Ahora, ojo, no hablo solamente de un ministerio de voluntarios en la iglesia. Tú dices, bueno, Brandon, tal vez no soy muy sonriente, no sirvo para los voluntarios de templo, no soy tecnológico, no sirvo para staff, los niños no tengo paciencia, no sirvo para Yale Kids. Tal vez es verdad todo eso, pero pregúntate, ¿para qué eres bueno? Y si no eres bueno para nada, pues ya. Pero pregúntate, ¿para qué soy bueno? Porque no necesariamente en un voluntariado, que es bueno, pero en lo que sea que yo sea bueno, puedo servir al Señor. Puedo servir al Señor en lo que sea que yo sea bueno. Mira, a ver, ¿cuántos tienen conocimiento alto o bajo o mínimo de aires acondicionados? A ver, levanten su mano. Nadie. Levanten su mano sin pena. ¿A poco? No, pues con razón. ¿Cuántos saben pintar? Ok. Aquí hay mucho por pintar en la iglesia. A ver, ¿cuántos saben barrer? Aquí hay mucho por barrer en la iglesia. En lo que sea que yo... Y bueno, y si no sabes nada, pues aquí vienes y aprendes. Pero cosas que hacer hay muchas en la iglesia. Y bueno, y si de plano a ti se te complica, bueno, honra a Dios también con tus bienes. Con tus bienes. Pero en lo que sea que tú eres bueno, puedes servir al Señor. Puedes servir al Señor, puedes prestar tus servicios a la iglesia, puedes ofrecer tu voluntariado. ¿Y qué tal? Porque todos somos buenos en algo. Y la verdad es que aquí en la iglesia hay que hacer tantas cosas. Si supieras todo lo que tenemos que hacer en esta iglesia. Hoy yo me pregunto, ¿sigues amando a Jesús igual que cuando llegaste a la iglesia? ¿O ya no lo has amado tanto? Porque eso sale a la luz. Se puede ver en tu forma
de venir a la iglesia, en tu servicio? ¿Sigues amando a Jesús? Si tu respuesta es que sí, sírvele. Sírvele. Y si la respuesta es que ya no amas a Jesús ahí, está grave el asunto. Porque a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos le servimos por el resto de nuestras vidas. Y eso no es negociable. Prioridades: Dios, familia, ministerio y trabajo. El trabajo sí es una prioridad, pero hay otras cosas más importantes que el trabajo. Tu relación, y cuando digo Dios, no hablo solamente de venir a la iglesia. Tu relación con Dios, tu intimidad, debe ser prioridad en tu vida. A partir de ahí, tu vida será prosperada. Y de esta relación con Dios que tengas, automáticamente viene algo que se llama obediencia. Cuando estás cerca de Dios, le eres obediente a lo que Él manda. Obediencia para agradarle y también para servirle. O sea que si tú nunca has querido servir para Dios, no necesariamente aquí en la iglesia, pero servir para Dios, eso quiere decir que nunca has tenido una relación con Dios. Porque aquellos que tienen una intimidad con Él desarrollan un amor y una obediencia, y este amor y esta obediencia los lleva a servir. A servir. No me puedes decir que obedeces a Dios y no le sirves. Dios es bueno y es tiempo de servir a nuestro Dios. En cualquiera que sea nuestra capacidad,